En esta mañana, hermanos, vamos a dar inicio al mensaje de esta mañana. Y mientras estudiaba esta mañana, hermanos, he analizado el pasaje bíblico de 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 6. Amén. El tema de esta mañana se llama: mirad con diligencia cómo andéis. Amén. El tema es mirad con diligencia cómo andéis. Amén. 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, pero para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Pueden sentarse, hermano. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que tú, Padre, abra nuestra mente, abra nuestros corazones, que entendamos, Señor, qué es lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Que tu iglesia, Padre, se prepare para ese pronto encuentro, Señor, en las nubes, cuando dice tu palabra que todo ojo, Señor, va a ver. Pero eso será, Señor, en la venida final. Pero antes de esa venida, Señor, tú vendrás a ver a tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos estar preparados. Queremos estar, Señor, en ese día glorioso, Padre, estar apercibido para escuchar la trompeta celestial, Padre. Afina nuestros oídos. Abre nuestros ojos y que nuestra boca solamente, Padre, edifiquen a todo aquel que nos escucha. Amén. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como les decía, hermano, el tema de esta mañana se llama mirad con diligencia cómo andéis. Amén. En el versículo 1 de 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. El apóstol Pablo, hermanos, le escribió esta carta a los hermanos de Tesalónica. Amén. Él le escribía esta carta porque, como nosotros leemos, dice el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. La iglesia de Tesalónica, hermanos, estaba bien instruida. Y ellos, hermanos, no estaban queriendo saber los tiempos y las ocasiones porque ya Pablo ya se los había explicado. Y es curioso saber, hermanos, que estos hermanos, Pablo los visitó solamente por 3 semanas, según nos enseña la Biblia. 3 semanas donde los adoctrinó y les enseñó que ellos no tenían la necesidad de saber los tiempos y las ocasiones. En el libro de Hechos nos habla, Hechos capítulo 17, verso 2, nos habla de lo que le estoy diciendo. Dice así, Hechos capítulo 17, verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutía con ellos. Pablo les enseñó a los hermanos de Tesalónica, a estos judíos, que ellos no tenían ocasiones, ellos no tenían por qué preocuparse de la venida de Cristo. De saber los tiempos de acerca de la venida de Cristo. Dice: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros, mire lo que dice el verso 2 en Tesalonicenses capítulo 5, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ellos sabían, esta palabra a mí hermano, me llega mucho a mi corazón. Sabéis ustedes perfectamente. Hermano, hoy en día la iglesia está más preocupada de estar viendo, buscarle el motivo de qué día el Señor va a venir. Amén. Sabemos que Dios va a venir en cualquier momento. ¿Cuánto creen eso? Amén. Amén. Cualquier momento. Dios vendrá como ladrón en la noche. Y cuando viene como ladrón en la noche, hermanos,
viene a ver solamente a su iglesia, a sacar a aquellos que creyeron en Él y llevárselo y estar con Jesús para el día del juicio final. Amén. Porque nosotros, hermanos, como iglesia no vamos a pasar muchas cosas que a este mundo le esperan. Amén. Ya vamos a llegar a eso para que me entiendan lo que quiero decirles. Los judíos de aquellos tiempos, como les decía yo, la iglesia de Tesalonicense, hermanos, fueron instruidos por 3 días y ellos conocieron bien de esa doctrina de Pablo. Pablo les explicó bien y ellos se sometieron a esa doctrina que Pablo les enseñó. Ustedes acuérdense que Pablo no era cualquier persona ignorante. No era como decir, no era Pedro, que Pedro era un pescador rústico, todo esto, ¿verdad? Pablo era una persona estudiada en la palabra. Pablo era una persona sabia. Y Pablo, hermanos, llegaba a ellos por medio de palabras, y no solamente de palabrería, sino que iba Pablo con el poder del Espíritu Santo. Amén. Pablo, cuando enseñaba esto, hermanos, no es como muchas veces solamente se habla de Dios. Pablo no, hermanos. Pablo iba con el poder del Espíritu Santo. Acuérdese que cuando Pablo estaba predicando, dice que las predicaciones de él eran tan largas, pero tan ungidas, que la gente era cautivada por la enseñanza. Y dice la Biblia que cuando él estaba enseñando un día, un joven, sabe que los jóvenes flaquean y caen, se cansan, ¿verdad? Muchas veces. Este joven estaba, dice, en un aposento alto estaba, y él estaba escuchando, dice, las predicaciones de Pablo, las enseñanzas de Pablo. De pronto él se quedó dormido. Todo fue planificado por el Espíritu Santo. Él se quedó dormido escuchando las prédicas de Pablo, y dice que se cayó de lo alto y cayó al suelo y murió. Y Pablo, hermanos, se acercó donde estaba ese joven, oró por él y el joven resucitó. Amén. El Pablo que predicaba un evangelio no solamente de palabrería, sino de poder. Y la iglesia, hermano, hoy en día está dotada de ese poder, pero lamentablemente no usamos el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de ti, pero tienes que hacer lo que explote dentro de ti, ese poder del Espíritu de Dios en tu vida. Por eso, hermanos, que la enseñanza de esta iglesia es básicamente que conozcas al Espíritu Santo. Pero para conocer al Espíritu Santo, hermano, aquí viene el punto. Para conocer al Espíritu Santo, la palabra mismo lo dice, Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, no se mezcla con la inmundicia. El Espíritu Santo no se mezcla con el pecado. El Espíritu Santo te quiere que tú te separes para Él, para poder trabajar en tu vida y en la mía. Amén. Amén. Y es ahí donde a nosotros nos cuesta. No, hermano, es que yo soy así, hermano, mi carácter es así. Yo hermano, yo no cambio. Es que no le das la oportunidad al Espíritu de Dios que cambie tu vida. El Espíritu Santo está en ti. Deja que fluya en tu vida. Deja que trabaje en tu vida. Y vamos a ver la gloria del Señor. Los judíos, hermanos, como les digo, de aquellos tiempos, mire lo que dice Mateo capítulo 16 y el verso número 1 al verso 4. Mire lo que nos dice. ¿Qué querían los fariseos de aquellos tiempos? Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo, cuando anochece decid buen tiempo, porque en el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles en los cielos nublados. Jesús le dijo, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas la señal de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándole se fue. Amén, hermanos. Amén. Los judíos de aquellos tiempos, hermanos, querían ver señales. Querían ver señales. ¿Para qué? Para creer en Jesús. Y Jesús le dice claramente, dice, vosotros conocéis el tiempo, dice. Sabéis que si hay nubes y las nubes están rojas, hace buen tiempo. Va a ser un buen sol, va a ser un día precioso. Pero cuando ves el cielo nublado, vosotros sabéis que va a llover. Ellos sabían distinguir el tiempo, pero Jesús les dice, lo natural lo saben ver ustedes. Ven cuando va a llover, ven cuando no va a llover.
pero no sabéis distinguir el tiempo de cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Y es lamentable ver, hermano, que la iglesia de Cristo hoy en día le está sucediendo lo mismo. La iglesia de Cristo hoy dice, como dice el versículo, que tienen por tardanza la venida del Señor. Y el Señor en cualquier momento aparecerá en las nubes. Y usted dirá, bueno, hermano, ¿y cuándo aparece? Yo llevo ya 20, 30 años escuchando que Cristo viene y Cristo no viene nada. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos y escuchamos esa palabra? Yo tengo muchos años escuchando que Cristo viene y Cristo se tarda. Muchos lo tienen por tardanza, pero en cualquier momento aparecerá en las nubes. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, vamos a estar preparados para esa venida? No, hermanos, es que yo le espero, pero el Señor sabe cómo yo soy. No, hermanos, tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio. La única manera, hermano, de que tú veas la gloria de Dios a través del Espíritu de Dios en tu vida es viviendo en santidad, orando, buscando a Dios, leyendo su palabra, metiéndote más en su presencia, y vas a ver cómo el Espíritu de Dios comienza a revelarte lo sobrenatural en tu vida. Amén. Los fariseos, hermanos, sabían distinguir esto, pero Jesús le dijo hipócritas. Cómo el Señor trataba a las personas, hermanos, que no distinguían la venida de Él. Le decía hipócritas. Distinguen el tiempo, pero el tiempo no se les será dado a ellos, sino solamente a su iglesia. Amén. Hace muchos años yo conocí a uno, y no era un mal hermano, no, un buen hermano, lo conocí. Pero muchas veces nos equivocamos aún hasta con los sueños, hermanos. Porque hay que discernir los sueños. Si los sueños son de Dios o no son de Dios. Hay que discernir. No es que yo soñé esto, hermano, y te vas a ir al infierno por esto. No, hermanos. Tenemos que nosotros analizar los sueños. Este hermano era, como le digo, un buen hermano. Él una vez se lo invitó a predicar en la iglesia que nosotros estuvimos. Y este hermano decía esta palabra. Estábamos por el mes de julio, más o menos. Y él dijo esta palabra. El Señor me ha revelado que en diciembre Él viene. Ha pasado, ya aquí tengo 12, 15, más o menos como 18 años ha pasado y Cristo todavía no ha venido. Hermanos, tengamos cuidado con lo que Dios nos muestra. Amén. Dios muchas veces nos muestra cosas y nosotros tenemos que saber interpretar. O, hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa interpretación de los sueños. Usted dice, no, es que este sueño no es de Dios. Cuidado, porque hay sueños de Dios que nosotros no entendemos. Amén. Hay sueños y revelaciones de Dios, hermano, que aunque a nosotros nos parezcan que no son de Dios, a veces la interpretación es diferente. Acuérdese de los sueños de estos grandes hombres que muchas veces no entendían, pero Dios se los revelaba y Dios le decía, esta es la revelación y la interpretación. Amén. No me quiero desviar del tema, hermano. En el versículo 2, como le dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses 5, versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén, hermanos. O sea, que no vamos a ser avisados, sino que Él vendrá de un momento a otro. Amén. Y ese momento a otro, hermano, significa de que yo día a día tengo que vivir para el Señor. Porque imagínate que tú no estés preparado. La Biblia nos enseña que si tú estás en tu casa, ¿verdad? Y tú estás velando en tu casa, sabiendo, supongamos, tú sabes que el ladrón va a venir. ¿Qué tú haces para que el ladrón no te ataque? ¿Verdad que velas tu casa? Estás velando para que no te pille de sorpresa. Hermano, Cristo viene a ver a su iglesia y nosotros tenemos que estar velando. Nosotros tenemos que estar esperando que en cualquier momento Él va a aparecer en las nubes, hermano. Y usted dirá, hermano, pero ¿por qué va a aparecer si ya llevo tantos años? Ya mismo le voy a explicar algo, que estamos viviendo tiempo de gracia. Tiempos finales y tenemos que estar preparados como iglesia. Amén, hermanos. Versículo 3, y aquí quiero centrarme un poquito. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén, hermanos. Yo quiero que nosotros notemos algo. Que cuando digan paz y seguridad, ¿qué dice que vendrá? Destrucción repentina. Amén. Yo quiero que notemos algo aquí en este pasaje, que para buscar la paz y para buscar la seguridad
¿qué va a haber antes de todo eso? Caos, destrucción. ¿Qué va a haber? Inseguridad. ¿Qué va a haber, hermano, en el mundo? Va a haber un caos terrible. Y yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de caos. Son tiempos de inseguridad. Son tiempos de peste. Son tiempos de enfermedad. Se escuchan rumores de guerra, hermanos. Se escucha que va a pasar en cualquier momento cualquier situación de guerra en diferentes países. Hay caos en el mundo, inseguridad. Y nosotros, hermanos, como iglesia, viendo la situación mundial hoy mismo por el COVID, lo que está sucediendo, estamos temblando como iglesia. Estamos teniendo temor. Ay, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Ay, Señor, que me voy a quedar sin trabajo. ¿Qué pasará? ¿Otra vez nos van a confinar? Hay, hermano, un miedo terrible, y aún la misma iglesia del Señor está con miedo. Y yo quiero decirle, hermanos, que la Biblia dice que habrá paz y seguridad, pero cuando haya paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Entonces mi pregunta es, ¿cómo te encuentras tú en medio de estos tiempos de dificultad, de estos tiempos difíciles? ¿Cómo está tu confianza delante de Dios? A pesar de lo que se escucha en el mundo, ¿tu conciencia está tranquila delante de Dios? ¿O la falta de fe que tú tienes te tiene tambaleando? Señor, me siento solo. Señor, tú estarás con nosotros. Señor, tú vendrás a ver a tu iglesia. Señor, ¿qué está sucediendo? Señor, tú nos has abandonado. La Biblia dice que antes de la venida de Él, la iglesia pasará tribulación. Amén. Amén. Y lo vamos a leer en Mateo capítulo 24, verso 3, y vamos a leer primero hasta el verso 8. Amén. Mateo 24, verso 3 al versículo 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mire, vamos a quedarnos un momento ahí. Es bonito, hermano, saber, y a mí me emociona mucho esto, de que cuando los fariseos que leímos en Mateo 16 hace un rato, ellos le preguntaron a Jesús mismo, ¿no? Dice, vinieron los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal. Y Jesús le dijo, más le respondió Jesús y le dijo: vosotros conocéis los tiempos, ¿verdad? Se lo expliqué. Y Jesús no le dio ninguna señal. Jesús no le dijo nada. Dice, vosotros, la única señal que le voy a dar es como el profeta Jonás. Amén. Que él iba a morir, iba a ser resucitado el tercer día. Fue la única señal que le dijo. Pero más bien a los apóstoles en el Mateo 24, mire el Señor cómo los trata. ¿Y qué es lo que le dice? Dice, respondiendo Jesús le dijo, mire cómo nos ama el Señor a nosotros. Cómo te ama el Señor y te dice, mira que nadie os engañe. Hijo mío, mira que nadie os engañe. Porque van a haber muchos engañadores. Y cuando hablo de engañadores, hablo de la misma iglesia del Señor. Salen engañadores, hermano, queriéndote engañar, queriéndote decir que no, que Cristo te permite cualquier cosa. Y eso es falso, hermano, es falso. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Y hermano, hay una doctrina hoy en día en las iglesias, en muchas iglesias, que te permiten hacer lo que tú quieras. Y la Biblia me habla a mí de santidad. La Biblia a mí me habla, hermano, de vivencias en el Evangelio. Yo, hermanos, créanme, he conocido a Dios en un ámbito que me enseñaron a mí desde el primer día a orar, a leer las Escrituras. Y aunque para mí era pesado, yo le estoy hablando cuando yo tenía 17 años, para mí como joven era pesado, hermano, ponerme arrodillada. Yo a mí me dolían las rodillas, que me paraba y ellos seguían orando y a mí me dolían las rodillas. Yo decía, pero ¿por qué oran tanto? ¿Por qué oran tanto? Hasta que, hermano, comencé a descubrir que en la esencia de la oración está la unión, está la revelación, está la comunión con el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasa, hermano? Que cuando tú te sumerges en esa presencia, en esa oración,
que nos cuesta, ¿verdad? Porque nosotros cuando oramos ya estamos que nos duele la rodilla, que nos paramos, que este hermano sigue con la oración y a qué hora se calla, hermano, que ya me quiero levantar. Es que la carne no le gusta la oración. El diablo sabe que la comunión con Dios te va a llevar a lo espiritual, a lo sobrenatural. Y él de alguna manera no quiere que tú ores. Gloria a Dios. Él no quiere que tú busques. Él no quiere que tú te encuentres con tu Creador. Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Hermanos, para conocer a Dios, tu corazón tiene que estar limpio. Para que tú tengas una relación con Dios, tu corazón tiene que estar íntegro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es claro ese pasaje bíblico. Amén. No, hermano, eso será cuando nos muramos. Dice, cuando nos muramos yo tengo que tener corazón limpio y ahí yo lo voy a ver a Dios. Cuando nos muramos, yo no voy a esperar a morirme para conocer a Dios, hermano. Yo quiero tener una comunión con Dios ahora. Ahora quiero conocer a Dios. Ahora quiero conocer ese Dios de poder, ese Dios de autoridad, a ese Dios sanador, hermano, a ese Dios libertador en tu vida. No voy a esperar a morirme, hermano. No voy a esperar a morirme para ver el poder de Dios. Yo creo que el poder de Dios está hoy activo, hermano, en nuestras vidas. Porque dicen, no, hermano, solamente los predicadores falsos. Tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Tú tienes el poder de Dios en tu vida, hermano, porque Dios te lo ha dado. Dice que Él da el Espíritu de Dios sin medida. No es que Él es más espiritual que yo. No es que Él tiene más el Espíritu que yo. No, hermano, es el mismo Espíritu que trabaja en mí, también trabaja en ti. Es el mismo Espíritu que es mi Dios, también es tu Dios. Es el mismo Espíritu Santo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Diciendo yo soy el Cristo, muchos cristianos te dirán, hermano, vamos a mi iglesia es la mejor, mi iglesia es la perfecta. No hay iglesia perfecta, no te dejes engañar, hermanos. Todos tratamos de buscar a Dios, todos tratamos de agradar a Dios, pero la única iglesia perfecta es aquella que quiere agradarle a Dios. Y yo creo que todos queremos agradarle a Dios. Pero donde hay pecado no puede estar Dios. Donde hay envidia no puede estar Dios. Donde hay celo no puede estar Dios. Donde hay contienda no puede estar Dios, porque Dios es santo. Y hermanos, no nos vamos a cansar de hablar de pecado. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque si yo te escondo y te digo que Dios te va a aceptar de cualquier manera, te estoy engañando. Y Dios a mí me va a demandar, al pastor le va a demandar de tu alma. Y le va a decir, ¿por qué no hablaste la verdad? ¿Por qué no dijiste que el pecado manda a la gente al infierno? No, es que Dios es bueno. ¿Cómo Dios puede mandar a la gente al infierno? Dios no creó el infierno para el hombre. Dios lo creó para Satanás. Amén. Pero hermano, lamentablemente la gente por su maldad. Yo, hermano, créame que me estoy quedando alucinado de ver la maldad que hay en el mundo. En mi país, en mi ciudad, hermano, no habían los crímenes que hoy en día se están viviendo. Yo nunca había visto, hermanos, nunca había visto lo que estoy viendo hoy en mi ciudad, en Guayaquil. Como dentro de las cárceles, hermanos, 130, 40, 200 personas son degolladas. Y los que matan, hermanos, señan como trofeo la cabeza y con un machete en la mano. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad del hombre? Entre ellos se matan. No tienen temor de Dios. No tienen amor al prójimo. Hermanos, están apartados de Dios haciendo el mal. Y ¿sabes algo, hermanos? Quiero decirte que en los últimos tiempos Satanás sale con toda su maldad. Apocalipsis lo dice, que Satanás sale con toda su maldad a la tierra porque él sabe que los días son cortos para él. Cristo está a la puerta, hermanos. Amén. Cristo viene y Satanás hoy en día, hermanos, ha salido con fuerza a hacer maldad en este mundo sabiendo que le queda poco tiempo. Y déjame decirte en esta mañana, tú quieres que Dios, tú quieres dejarte engañar por Satanás con tanta maldad en el mundo. No, hermano, es que yo no mato, sí, pero muchas veces hay envidia. No, hermano, es que yo no hago nada malo, sí, pero solamente el hecho de rechazar a Dios, ya estás haciendo lo malo. El tener, hermano, mire,
Hay un pecado que es tan grande, hermanos, que muchas veces nosotros lo ignoramos. Nosotros decimos, bueno, un pecado grande, ¿verdad? Un pecado que alguien mató a 10,000 personas, perdón, a 1,000 personas, alguien mató a 4 personas, es malo esa persona, sí que es malo. Pero más malo es la persona que rechaza a Dios. Amén. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque está rechazando al Hijo de Dios. Aquel que no escatimó nada y mandó a su Hijo a la cruz a morir por ti y por mí. Al tú no querer aceptar a ese Dios, a ese Salvador, como tu único Salvador en tu vida, estás rechazando una salvación grande. Y Dios, hermano, es el pecado más grande que Dios hoy en día está, hermanos, te va a consumir en tu vida si tú no aceptas al Señor en tu corazón. Amén. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, como le dije, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El 6 dice, y oirán de guerras, rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Escuchen bien eso que dice Jesús. ¿A quién se lo estaba diciendo Jesús? A sus apóstoles, a sus discípulos. Te lo dice a ti, me lo dice a mí. No os turbéis, no os turbéis vuestro corazón, estéis tranquilos. Tenemos que estar tranquilos, hermano, en medio de esta situación. Es que el COVID, hermano, el COVID está arrasando. El COVID, hermano, el COVID se está moviendo. Pero, hermano, ¿qué pasa? Esta enfermedad está, sí es verdad. Y esta enfermedad la puedo adquirir hasta yo mismo, hermano. Pero ¿sabe algo? No es la enfermedad que te va a matar. No es el cáncer que te va a matar. No es el SIDA que te va a matar. Hermano, no es la enfermedad terminal que acaba con el hombre. Es, hermano, la voluntad de Dios que te dice hasta aquí llegaste. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. En el mundo vas a tener enfermedades porque este cuerpo, hermano, este cuerpo a causa del pecado se ha degradado delante de Dios. La consecuencia del primer pecado hasta ahora nos persigue. Pero nosotros no vivimos en esa voluntad humana, nosotros vivimos en la voluntad de Dios. Y Dios es nuestro sanador. Dios es el que te da fuerza. Dios es el que te da, hermanos, ese poder para que avances y para que sigas. Amén. Como le decía yo, hermano, conozco a uno que tiene cáncer ya hace 30 años y sigue con vida. Y el cáncer le ha salido por un lado, por otro lado y sigue con vida. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todavía tiene que cumplir el propósito de Él en su vida. Y Dios va a cumplir su propósito en tu vida, hermanos. No es que, hermano, estoy enferma. No, Dios va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. No, hermano, es que me siento mal. Va a cumplir el propósito de Dios. Lo va a cumplir en tu vida. Y hasta que Dios no acabe contigo, hermano, no te vas a morir. Amén. 7 dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Verdad que todo esto lo sabemos, verdad? ¿Verdad que todo esto lo vemos, verdad? Todo esto que hemos leído sabemos que están pasando. Terremotos, hambre, pestes en diferentes lugares. ¿Pero qué dice el versículo 8? Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Y mire, se une este principio de dolores con Tesalonicenses cuando dice, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Hermanos, estos principios de dolores que nosotros vemos son principios que la iglesia va a vivir. Amén. Los principios de dolores. Cuando una mujer está embarazada, ¿verdad? Que esos dolores no saben ni cuándo le viene, pero de pronto le viene un dolor y está que se quejan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño está que se mueve por algún motivo o porque ya quieren nacer. Son principios de dolores. Así la iglesia va a pasar en estos momentos. Principios de dolores. Vamos a vivir tiempos difíciles. Pero hermano, pero cuando dice la Biblia paz y seguridad, estamos hablando de lo último. Y la iglesia va a pasar por momentos difíciles. Amén. Amén. Antes de eso aparecerá Cristo en la nube. Amén. 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 Mire lo que nos dice el verso 20 de Mateo 24 mismo. Dice, orad pues, que vuestra vida no sea en invierno, ni en día de reposo. Y yo quiero que analicemos ese día de invierno. Sabemos que cuando es el invierno, cuando
hay frío, lluvia, ¿verdad? Hay una tempestad tremenda. Y dice el Señor, orad para que vuestro oído no sea en esos tiempos difíciles, en esos tiempos complicados. Dice, orad, orad, dice, para que no en esos tiempos difíciles no sea vuestra oída, sino más bien cuando son los días buenos, verano, ¿verdad? Días de calor, días de sol, días de tranquilidad, días de relax, ¿verdad? Son tiempos buenos. Pero Él dice, orad para que vuestra oída no sea en invierno. Mire lo que dice el verso 32. Y aquí quiero que sepan algo ustedes. Del mismo Mateo 24. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Amén. Hemos visto el invierno, ahora vamos a ver el verano. Hermanos, como les decía, muchos dicen, Cristo, yo lo escucho desde que nací, que Cristo no viene, y Cristo no viene, y Cristo no viene. Y estos que hablan de que Cristo viene son falsos, son mentirosos. Hermanos, acuérdense que habrá guerra, habrá peste, habrá hambre, todas estas señales habrán antes de la venida de Cristo. Pero la señal más clara, hermanos, más clara que nosotros tenemos, por eso le decía hace un rato, estamos viviendo tiempo de gracia. Amén. Antes que Cristo venga a ver a su iglesia. Amén. Dice, de la higuera aprended. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Acuérdese de esto, está hablando de Israel. Israel en 1948, después de haber sido errante por muchos años, Israel en 1948 volvió a ser un país, una nación. Y desde el año 1948 hasta ahora, Israel sigue siendo una nación. Entonces, ¿qué nos dice este versículo aquí? Dice, sabéis que el verano está cerca. Sabéis que Cristo está cerca. Cristo está a la puerta, hermanos. Desde 1948 para acá, mirad que el verano está cerca. Cristo viene a ver a su iglesia. ¿Cuánto estamos preparados? No sabemos el día, no sabemos la hora. Versículo 2 de 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Porque vosotros, le decía Pablo a los de Tesalónica, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo aquí, que el día del Señor, muchos dicen, bueno, el día del Señor será un día lunes, será un día martes. No, acuérdense que el Señor dice que para Él 1000 años es como un día y 1000 días como un año. Amén, hermanos. El día del Señor, hermano, todos estos acontecimientos pueden pasar en el día del Señor. Y el día del Señor dice que vendrá como ladrón en la noche. Él puede aparecer en cualquier momento a ver a su iglesia. No sé si me captan lo que quiero decir. Él vendrá en el día de Él. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero Él vendrá a ver a su iglesia. Muchos lo tienen por tardanza, pero tenemos la profecía más clara, y es que Israel volvió a ser una nación. Amén. Amén. 1948, ¿qué estamos viviendo ahora? Estamos en 2021 y la palabra de Dios se ha ido cumpliendo. Más catástrofes, más volcanes, más enfermedades. La economía tambalea en el mundo entero. Hoy mismo, hermano, ¿cómo está la economía? Hoy mismo la gente, yo escucho, hermano, compra comida, guarda enlatado, guarda esto, porque en cualquier momento algo, que no va a haber luz, que se va a desaparecer la luz, decía un hermano. Pero si en mi país se va la luz a cada momento, dice. Sí. En mi país dice no hay luz en cada momento, dice. Yo no entiendo por qué aquí la gente se pone con pánico. Pero hermano, quiero decirle algo. Si un caso se llegara a ir la luz, déjeme decirle que la economía se hundirá más. Porque ustedes saben los millones de euros y de dólares que se perderían. Millones, hermano. ¿Cuánta gente tiene almacenado productos que se estropean si no hay luz? Pero bueno, son caos que van a suceder y van a pasar en el mundo entero. Amén. Versículo 33 dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué está a la puerta? Desde que Israel se hizo nación hasta ahora, la venida de Cristo está cerca, está a la puerta. De cierto os digo, y esto me pone a pensar, hermano,
muchísimo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué generación está hablando el Señor? De la generación de estos últimos tiempos, hermanos. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero hay una generación última que la iglesia va a vivir, hermanos. Mire lo que dice el versículo 35. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Todo se tiene que cumplir al pie de la letra, hermanos. Pero como iglesia, nosotros necesitamos, hermanos, conocer más del Señor. Versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie lo sabe. Nadie, hermano, nadie. No, que yo soñé que Cristo viene el lunes. No, vuelve a dormirte. No, hermano, que Cristo viene mañana. No, no es de Dios ese sueño. Puede ser de la carne o puede ser del enemigo. Amén. Pero el día del Señor, dice, nadie lo sabe. Ni aun los ángeles. Imagínense, ni los ángeles lo saben. Y los ángeles que están con Dios ahí a su lado. Sino solo mi Padre. Eso está en la voluntad perfecta de Dios. Pero más. La palabra más es un contraste. Pero o más es un contraste. Más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque ¿cómo estaban en los días de Noé? Antes del diluvio. Estaban, mire lo que estaban haciendo. Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No te estoy diciendo que no te cases. Puedes casarte, ¿eh? Pero cásate con Cristo. Cásate en el Señor. Sabiendo que aún en el momento que te estás casando, tu mirada está, Señor, aquí estoy haciendo tu voluntad. Hermano, viviendo día a día para Dios en todo momento. Amén. Pero algunos no se quieren casar. Dice, con este texto, dice, ¿para qué me voy a casar? Dice, si ya Cristo viene. Y hoy tienen ya 60 años y están solos. Y solas. Amén. Dice, porque como los días de Noé estaban comiéndose, bueno, y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Imagínense, estaban tan ciegos, hermanos, que ellos veían que los animales entraban al arca. Ellos veían que Noé ya estaba por meter todos los animales y iba a ser cerrada el arca. Y ni así. Entonces, ¿cuándo ellos creyeron? Cuando vino la catástrofe en el mundo. Amén. ¿Qué nos indica esto, hermanos? Que muchas veces nosotros nos dicen que Cristo viene. ¿Y sabe cuándo vamos a creer? Pero ya va a ser tarde. Cuando veamos verdaderamente que ya la iglesia de Cristo no está en la tierra. Y cuando veamos en las portadas, miles y miles desaparecen en el mundo. Miles y miles, no que los extraterrestres se lo han llevado. No, fue que Cristo vino a ver a su iglesia. Ahí van a creer muchos cristianos que se han quedado. Muchos cristianos que no vivieron para Dios. Y va a ser lamentable, hermanos, porque ya no habrá retroceso. Ya Cristo vino a ver a su iglesia. Mi pregunta es, ¿estás preparado para irte con Cristo? ¿Estás viviendo para Él constantemente, hermanos? ¿O vives solamente en resentimiento? ¿Vives solamente en amargura? ¿Vives solamente hablando mal de tu prójimo? ¿Vives solamente hablando mal de tu hermano? ¿Vives en chisme? ¿Vives en contienda? ¿Vives en adulterio? ¿Vives en fornicación? ¿Vives en pecado? ¿Vives fumando? ¿Vives tomando? ¿Cómo está tu vida delante de Dios, hermano? No, hermano, es que la Biblia no dice del tabaco, no dice nada. Sí, yo conozco a uno que se congrega en una iglesia y fuma a diestra y siniestra. Es que la Biblia no dice que el tabaco es malo. Sí, la Biblia no te lo dice. Pero el que destruye este cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Y tú sabes perfectamente que el tabaco afecta tu vida. Y tú sabes perfectamente que el alcohol destruye tu vida, destruye las neuronas. Tú sabes perfectamente que la droga destruye este cuerpo. Y por lo tanto, el que destruye este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, Dios lo va a destruir a él. Amén. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén, hermanos. Amén. Imagínense que Cristo venga ahora y tú vivas para Dios y tu hermano no viva para Dios. El uno será tomado
y el otro será dejado. ¿Cuál vas a ser tú? ¿El tomado o el dejado? Déjate de pecar ya. Déjate de vivir para este mundo y comienza desde hoy, o comencemos desde hoy, a agradarle a Dios y vivir para Él. Amén, hermanos. Esto no es un juego, hermanos. Esto no es algo, una fábula. Esto es real, hermanos. Cristo viene en cualquier momento a ver a su iglesia. Por eso es necesario, hermanos, como les decía al principio, tenemos que conocer la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que conocer lo maravilloso que es tener una relación con el Espíritu de Dios. No esperemos gozarnos en su presencia. Gózate aquí. Conoce a tu Dios desde esta tierra. Conoce a tu Creador desde ahora. Ten esa relación de comunión con Él. Así como Él dice que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre lo hará. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. ¿Por qué no las conoces? Porque no clamas. Clama a mí, yo te responderé. Clama y conocerás. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. La Biblia es clara, hermanos. Lamentablemente nosotros somos vagos para orar. No nos gusta orar. No nos gusta leer la Biblia. No nos gusta, hermano, hacer la perfecta voluntad de Dios. Y como decía el pastor el otro día, dice, la eternidad, dice, hermano, comparado a la vida que tenemos aquí, hermano, la vida es así. Y la eternidad es infinita. Hermanos, vivamos este poquito de vida aquí para tener una eternidad feliz con el Señor. Hermanos, que cada mensaje que se te da, hermanos, se te quede en tu subconsciente, en tu corazón. Guárdala, hermanos, guárdala. No es que te vas, sales de esta puerta y comienzas a hacer lo malo delante de Dios. Hermano, Dios no se agrada de esas personas. Dios quiere que nosotros vivamos para Él. Voy concluyendo rápidamente, hermanos. Primera Tesalonicenses 5, verso 4, y vamos a la lectura hasta el 6. Miren lo que nos dice el Señor. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Quién no estaba en tinieblas? Los de Tesalónica. Pablo se lo decía. Y yo te lo digo en esta mañana a ti. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, miren lo que nos dice el Señor, porque todos vosotros sois hijos de luz. Tú eres hijo de luz. E hijo del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué dice el Señor en tanto? Por tanto, no durmamos como los demás. Tampoco el Señor no está, es que muchos cogen la palabra literalmente, ¿no? Yo no voy a dormir, voy a esperar despierto que venga el Señor. Hermano, te caerán unas ojeras y unas cataratas hasta acá. Tenemos que dormir, pero confiado en el Señor. Amén. Dice, por tanto, no durmamos. No durmamos es que hay que estar velando. Como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén, hermanos. Amén. Seamos sobrios. Mire lo que significa mirad, ¿no? La palabra mirad significa que hay que tener cuidado, que tengamos cuidado. Y bueno, ya le explico eso, hermanos, antes de leerlo. Con esto voy terminando y solamente lo voy a pasar de lectura para que creamos que el Señor vendrá antes a ver a su iglesia. Primera Tesalonicenses 4, verso 13 al 17, creo. Sí. Al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Amén. Para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué dice? Así también traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Amén, hermanos. Mi hermana que murió con Cristo, vendrá con Cristo. Amén. Tu familiar que murió con Cristo, se levantará con Cristo. Amén. Eres tú el que estás en peligro. Ya ellos están con Cristo. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros, los que estamos aquí, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice?
descenderá del cielo. ¿Y los muertos en qué? En Cristo resucitarán primero. Mire que no dicen todos los muertos que están en el cementerio. No está hablando de los muertos que están en los cementerios y de los muertos que están en el mar, los muertos que nunca se los han encontrado. No, la Biblia es bien clara. Los muertos en Cristo resucitarán primero, en Cristo. Después que dice, los muertos, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, todos nosotros, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego nosotros, los que vivimos con Cristo, los que hayamos quedado, dice que estaremos siempre con el Señor. Yo, hermano, yo tengo esperanza en el Señor. Amén. Y yo creo que tú también la tienes. Amén. Yo creo que tú tienes esa esperanza con Dios. Amén. Amén. Cuando le decía que Cristo viene, cuando le hablaba de la paz y la seguridad, acuérdense que le hablé del final, que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Amén, hermanos. Eso es en los tiempos finales. Si usted se quiere leer, le voy a dar el texto bíblico para que lea. Zacarías 14, versos del 1 al 5, habla del juicio final, ¿verdad? De cuando Dios separará en Israel en el monte de los olivos. Y dice que se partirá el monte en dos, y habla de que todas las naciones van a atacar a Israel y Dios le va a defender con sus santos, con la iglesia. Amén, hermano. Ese estamos hablando del juicio final. Pero yo quiero que usted, en Tesalonicenses ya le hablé de que Cristo vendrá antes a ver a su iglesia. Y con esto concluyo. Efesios capítulo 5, versos 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué dice el Señor? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Los días ¿cómo son? Malos. No te esperes días buenos, porque vienen días malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido del cual sea la voluntad de Dios. Hermano, los días que vienen son malos, pero con Cristo hay seguridad. Amén. Los días que vienen son difíciles, pero con Cristo somos más que vencedores. El mundo pasará caos, el mundo pasará hambre, el mundo pasará terremotos, habrá, hermanos, dificultades, habrá, hermanos, el planeta Tierra sufrirá, hermanos, lo que estamos viendo, el calentamiento global. Eso provoca, hermano, inundaciones, provoca, hermano, terremotos, provoca cataclismo en el mundo. Todo esto, hermano, es causa de que antes de la venida de Cristo sucederán todas estas cosas. Pero el Señor nos dice claramente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días que vienen son difíciles, pero con Cristo somos más que vencedores. Amén. Dice que andemos, dice, mirad, pues con diligencia cómo andéis. Como le decía yo, mirad, significa tengan cuidado. Mirad bien, ten cuidado. Cada paso que das, ten cuidado. Diligencia, ¿qué significa diligencia? Que andemos con exactitud, con precisión en los caminos del Señor. Imagínense, hermano, esta palabra diligencia significa que andemos con precisión. O sea, no vacilemos, no andemos al evangelio. No, es que hermano, un poquito me desvío por aquí y ya mañana otra vez vuelvo. Hermano, me voy a una discoteca y ya mañana le pido perdón a Dios. Hermano, con Dios no se juega. Amén, hermanos. ¿Eres o no eres? Porque Cristo viene a ver una iglesia santa, sin mancha y sin arruga y sin ninguna contaminación. Dios, hermano, nos está llamando a vivir en santidad. Amén. Dios nos está llamando, hermano, a tener una vida irreprensible delante de Él. Ahora, mi pregunta es, hermanos, ¿estamos viviendo para Dios? ¿Estamos agradándole a Dios? ¿O nos estamos dejando llevar por las corrientes de este mundo? El mundo y su deseo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que yo quiero permanecer para siempre, pues tengo que hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que tú también. Amén, hermano. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad.
Gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Gracias por todo lo que tú harás. Señor, en esta mañana te pedimos, Padre, que tú guardes nuestras vidas, que tú prepares nuestro ser para ese pronto encuentro, Señor. Anhelamos, Padre, tu venida, anhelamos que tú vengas, pero te pido en esta mañana que tú nos prepares. Prepara a cada hermano, prepara a cada corazón, prepara tu iglesia en el mundo entero, Señor, para que cuando tú vengas en las nubes, Padre, toda tu iglesia, Padre, esté contigo en las nubes. Dice que así estaremos para siempre contigo. Prepáranos, Señor, para ese pronto encuentro, sabiendo que tu venida está cerca. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, hermano. Que el Señor bendiga. Amén.